Perfecto, estamos en vivo. Eh, Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar en esta tarde de hoy, en la segunda edición del evento Post-Pandemia, Post-Derecho, Pensar la sociedad que vendrá, organizado en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, junto a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Queríamos, en primer lugar, agradecer a todas y a todos las y los asistentes, asimismo a las y los ponentes que nos acompañan en el día de hoy, agradecer a instituciones que nos auspician, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, a su director, el profesor Alegre, su vicedirectora, la doctora Scotti, y a todos y todas quienes trabajan y permiten que sea posible este evento. Queremos agradecer al Departamento de Filosofía del Derecho, a su director, el profesor Farrell, a su subdirector, Juan Pablo Alonso, a su secretaria, Laura Seminario. Agradecer también a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, a su presidente, el doctor Ravivaldi Cabanillas, a su vicepresidente, Diego Bukelski, y también agradecer al Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bien, me sumo a los agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer también a Gonzalo Ana Duratinich por convocarnos a organizar junto con la Universidad de Buenos Aires este evento. Quiero también agradecer muy especialmente a otras organizaciones que nos acompañan. En primer lugar, a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, quien digamos, es la institución que nos acompaña y nos apoya permanentemente para la organización de estos eventos. En su nombre al decano de la facultad, a Francisco Marul, y a la secretaria de Investigación y Posgrado, a Lucía Colombato, también al Instituto de Cultura Jurídica, y en su nombre a Manuela González, la directora, y a la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, y en su nombre a Daniela Saikowski, quien es la presidenta, estas personas que siempre están dispuestas a recibir un mensaje de nuestra parte y apoyarnos inmediatamente. Y también, por supuesto, quiero agradecer a los expositores y a las expositoras, tanto de hoy como de las ediciones, o la edición pasada y las ediciones que siguen, porque les hemos puesto un desafío muy difícil, que es pensar la pospandemia en el medio de la pandemia todavía, pero es una reflexión más que útil e importante, así que desde ya va todo mi agradecimiento y las felicitaciones por tomar este desafío. Bien, sin ánimos de monopolizar la palabra, en continuidad un poco con lo que decía Elga, con quien hemos armado esta edición, la hemos pensado en conjunto, a quien también agradezco para trabajar en esto. Comentarles brevemente un poco la modalidad. Elga decía, como bien decía, post-pandemia, post-derecho, en una situación actual en la cual nos encontramos en pandemia. Hemos intentado convocar académicos, académicas, profesores, profesoras, investigadoras, investigadores, que trabajen en su área, desde su área de trabajo del derecho, y piensen la sociedad en un contexto de pandemia. Entonces nos iluminarán, nos harán pensar, nos plantearán interrogantes, cuestionamientos, en torno a decir si podemos hablar de post-pandemia, post-derecho, o hablar de pandemia y derecho, no solo pensar la sociedad que vendrá, sino la sociedad que es, la sociedad actual. En este sentido, las exposiciones serán sugerencias de lecturas, comentarios, preguntas, aproximaciones, las cuales los y las invitamos a quienes nos estén siguiendo por la página de Facebook del Instituto Gioja a poder realizar todas sus preguntas, sus comentarios, sus consultas, sus opiniones, a compartir, a disentir. Bienvenido sea todos los comentarios. Somos conscientes de a veces las limitaciones del tiempo, entonces intentaremos trasladar todas las preguntas a las y los ponentes, y si no, los y las invitamos a continuar la discusión a futuro en todo lo que surja en el día de hoy. Bien, entonces vamos a dar lugar a nuestra primera expositora, que es la abogada Paula Comas. Ella es egresada de la UBA y hoy en día es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, en las asignaturas de Teoría y Práctica Profesional 1, el taller de Ética y Práctica Profesional, y en Derecho Procesal, Civil y Comercial. También está cursando actualmente una maestría en Derecho Civil
y ha sido miembro de proyectos de investigación para comentar el Código. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto, bueno, antes que todo quería agradecer enormemente a Elga por esta invitación para formar parte de esta charla y este ciclo de debate. Me presentó perfectamente, yo iba a hacerlo, pero no es necesario. Lo único que sí, por ahí suma que también comparta que si bien, por supuesto, ya me desempeño desde hace muchos años como docente en la facultad, mi actividad principal es la del ejercicio liberal de la profesión de abogacía. Es importante hacer, digamos, este agregado, porque de alguna manera está como muy vinculada por lo menos al tema que traje para reflexionar y debatir, que está un poco vinculada en estos desafíos que nosotros como profesionales nos vemos enfrentados en este momento de pandemia. Creo que tenemos que pensar en esta nueva abogacía para una nueva realidad que se nos ha, digamos, exhibido. Hace poquito me incorporé a la cátedra de taller de ética y práctica profesional. Esto es consecuencia de que nuestra Facultad de Económicas y Jurídicas modificó y actualizó hace un par de años su plan de estudio, y uno de los grandes y trascendentales cambios que trajo aparejado esta modificación y actualización en el plan de estudio fue la incorporación de algunas áreas del derecho que no se abordaban en el plan viejo. Entre ellas se encontró el tema de la ética profesional, y por lo tanto hoy es una materia de la que me encuentro formando parte. Por eso que cuando por ahí Elga me convocó para formar parte de estas charlas, pensé que tal vez podría ser una buena oportunidad utilizar este espacio para debatir, para reflexionar sobre cómo todos los desafíos y los cambios a los que nos enfrentó esta pandemia para quienes ejercemos de manera liberal esta profesión, nos exige una permanente revisión de nuestros deberes éticos que sabemos que se nos imponen en la regulación de nuestro ejercicio profesional. Sin duda no cabe manera de discusión que a partir del año 2020 estamos enfrentándonos a una época de muchos cambios rápidos, cambios extremos. Nuestra profesión, por supuesto, no quedó ajena a estos cambios. Hoy las y los abogados tuvimos y seguimos teniendo que adaptarnos rápidamente a los desafíos de trabajar en forma remota, teniendo que abordar nuestro ejercicio profesional de una manera distinta, empezando a pensar en nuevas formas de planificación laboral. Estamos claramente en una bisagra de la historia de muchas profesiones y actividades laborales, y la nuestra es una de ellas. Bien, sin dudas creo que esta pandemia a la profesión, a quienes ejercemos la profesión liberal, nos impulsó a repensar muchas cosas. En primer lugar, nos impulsó a repensar la forma en que tenemos que ejercer nuestro derecho, a repensar la manera en que nos tenemos que comunicar, cómo pasar de la presencialidad a la virtualidad, cómo manejar las nuevas herramientas digitales que de manera incipiente se nos presentaron de repente. Por ejemplo, expediente digital, firma digital o electrónica. De alguna manera tuvimos que repensar cómo lidiar con la conectividad, cómo incorporar todas estas herramientas tecnológicas a nuestro ejercicio profesional. Sin duda, lo que hemos aprendido y nos ha enseñado el COVID
es que el ejercicio tradicional de la abogacía, tal como lo conocíamos hasta fines más o menos del año 2019, ha sufrido grandes transformaciones, querramos aceptarlo o no. ¿Qué cosas escuchamos hoy de manera habitual en nuestro ejercicio profesional? Hablamos con colegas y utilizamos la palabra de que trabajamos en modo home office. Nos hemos visto inmersos en la necesidad de asumir costos de mantenimiento, de mejoramiento, de instalación de nueva tecnología en nuestros estudios jurídicos, ya sea actualizando bancas de anchas, aportando equipamientos tecnológicos, sobre todo ¿para qué? Para potenciar nuestros trabajos remotos, mejorar las comunicaciones. Antes nosotros pensábamos, bueno, a ver, la tecnología es algo agradable de tener. Hoy ya consideramos que hoy es imprescindible. No podemos pensarnos en el ejercicio de nuestra actividad profesional de manera liberal y por supuesto también en otras áreas del derecho sin tecnología. También nuestra actividad tribunalicia cambió enormemente. Hoy muchas provincias argentinas, fruto de la pandemia, ya han puesto en funcionamiento el expediente digital. Por ejemplo, La Pampa, a partir del 1 de julio del 2020, puso de vigencia de manera repentina el expediente judicial. Se estaba trabajando en el expediente judicial, pero en nuestra provincia, de un día para otro, pasamos de trabajar en un medio de expediente en soporte papel a un expediente digital. De alguna manera se nos impuso una nueva modo de gestionar nuestros expedientes. Sin dudas, eso por supuesto también modificó nuestra manera de llevar adelante la procuración de las causas. Hoy los pasillos de tribunales están vacíos. Todo lo que sucede en la vida de nuestros expedientes lo conocemos a través de la página oficial del Poder Judicial del lugar en donde nosotros tenemos nuestra jurisdicción. También se modificó la manera de vincularnos con las distintas reparticiones públicas y privadas. Organismos como ANSES, AFIP, bancos, otras reparticiones que nosotros solemos frecuentar, registro de la propiedad inmueble, registro de la propiedad automotor, son espacios en donde se hizo masivo el teletrabajo. Hay asistencias mínimas físicas al lugar de trabajo y eso generó también que muchas de las comunicaciones entre el Poder entre el Poder Judicial y esos organismos se realicen mediante comunicaciones electrónicas y por lo tanto también generó una reducción bastante importante de nuestra tarea diaria de tener que recorrer los pasillos de esos organismos. ¿Y qué decir de la manera en que se nos modificó el modo de llevar adelante nuestra consulta jurídica? Y por supuesto también la manera de contactarnos con nuestros colegas y de vincularnos con el tribunal. Hoy, usualmente, como profesionales, llevamos adelante y evacuamos las consultas jurídicas a través de celulares, de mails, de páginas web, de redes sociales. Ya se nos ha hecho usual participar de videoconferencias para tener reuniones con colegas, para llevar adelante audiencias, sea audiencias de mediación o audiencias judiciales programadas. Y para eso utilizamos innumerable cantidad de aplicaciones y opciones que tenemos disponibles. WhatsApp, Facebook, Instagram y demás. Entonces, frente a todo este cúmulo de cambios, que solo nombré algunos, seguramente que quienes me están escuchando se les van ocurriendo otras ideas y otras cuestiones que la pandemia nos obligó a enfrentarnos. Entonces, desde un punto de vista o desde una mirada ética, ¿cómo podemos vincular todos estos cambios que la pandemia generó o ocasionó obligadamente en nuestro ejercicio profesional con los deberes éticos que nos imponen nuestros códigos de conducta? Es decir, vale la pena también sentarnos a reflexionar sobre los retos éticos en el ejercicio del derecho en este nuevo periodo que
creo que podemos seguir diciendo que es de pandemia y no de pospandemia. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que pensar para hacer algunas reflexiones preliminares para trabajar estas reflexiones? En primer lugar, sin duda, tenemos que partir de la base que la abogacía cumple una función central en cualquier sistema democrático. Nosotros somos, como profesionales, los encargados de alzar la voz y activar los mecanismos constitucionales para que se pueda ejercer y garantizar la defensa de los derechos de todas las personas y el cumplimiento de todas las obligaciones. Por eso nuestra profesión tiene un piso de responsabilidades y comportamientos que no podemos sobrepasar, porque si lo hacemos, aceptamos claramente esta función social y la jerarquía y el rol que ocupa nuestra profesión en esta institucionalidad. Sin duda, todos los autores doctrinarios que hablan de la ética en nuestra profesión están de alguna manera contenten en considerar que nuestra profesión se caracteriza por su jerarquía, por el respeto, por la seriedad, la solidez técnica y la honestidad de todos quienes ejercemos esta profesión. En este contexto, nosotros tenemos organismos que son los guardianes, por supuesto, de que se cumplan estos deberes éticos. Son, obviamente, los colegios públicos de abogados, quienes de cada una de nuestras jurisdicciones, quienes son los que cumplen con estas funciones de regular nuestro ejercicio profesional, de supervisar y también de controlar la disciplina de nuestra actividad profesional que fue delegada por el Estado. Más o menos todos los códigos éticos que hoy por hoy se encuentran vigentes en las distintas provincias de nuestro país cuentan con un catálogo más o menos similar de deberes éticos de los abogados. Hay principios rectores que forman parte de los deberes fundamentales de los abogados que surgen de todos los códigos por igual y que parten de la base que el abogado y las abogadas debemos en nuestro ejercicio profesional actuar con lealtad, con probidad y con buena fe. Este es un principio que debe recorrer transversalmente todo nuestro actuar profesional. Y cuando hablamos del deber de lealtad, hablamos del deber de lealtad pensando que esta es una cualidad que se relaciona con la fidelidad que nosotros como profesionales tenemos con nuestros clientes. Y acá debemos cumplir acabadamente este objetivo mediante la mejor defensa de los intereses de los clientes que nos lo han confiado, y de esa manera entonces trabajamos el deber de lealtad. También podemos hablar de la probidad. La probidad es otra cualidad que se nos impone y que está vinculada con la honestidad y la rectitud. Y por último, este principio rector nos habla de la buena fe. Y esta buena fe está vinculada con la certeza de que un profesional debe tener respeto a la verdad y se materializa de alguna manera con el actuar correcto que todos debemos tener frente a nuestros clientes. Ahora bien, sin duda entonces, esta función social que tenemos como abogados y como abogadas, en nuestro carácter de auxiliares de justicia y colaboradores de la administración, en la medida que debemos actuar con lealtad, probidad y buena fe, estos principios rectores desprenden otros deberes éticos que necesariamente también debemos cumplir como deberes fundamentales de los abogados. Y acá es donde llego a este deber que, por ejemplo, nosotros lo consideramos un poco olvidado, pero que creo que está vinculado con estos desafíos que nos trae la pandemia, que es el deber de atender de manera permanente a nuestra capacitación profesional. Este es un deber ético que, por ejemplo, en nuestro Código de Conducta de la Pampa no se encuentra regulado,
pero sí se encuentra regulado en el Código de Ética expresamente de la Capital Federal en su artículo 10. Este es un deber que no solo que, por ejemplo, en nuestra provincia no se encuentra específicamente regulado, sino que luego no existe por parte de los colegios públicos ningún deber de monitorear si se cumple o no se cumple nuestro deber. Este deber, digamos, de capacitarnos permanentemente. Sobre todo porque nuestros sistemas no están preparados ni prevén una revalidación de nuestros títulos de abogado. Una vez que nosotros egresamos de la facultad, salimos, por supuesto, con un bagaje mínimo de conocimientos, pero es evidente que la facultad a nosotros no nos otorga un nivel de, digamos, jurídico y no jurídico estable y definitivo. Nosotros como profesionales estamos permanentemente obligados a actualizar nuestros conocimientos. En primer lugar, porque hay un incesante renovar legislativo. Hoy por hoy hay una inflación normativa que nos obliga permanentemente a estar, digamos, frente al aprendizaje y a la adquisición y actualización de los conocimientos jurídicos. Eso ya lo sabemos, pero hay más. Este deber va más allá. Y por otra parte también este deber de capacitarnos importa que estamos obligados como abogadas y como abogadas, si queremos desempeñar con éxito y eficiencia nuestra profesión, a perfeccionarnos permanentemente en otros órdenes o en otras áreas que no sean jurídicas. Es decir, no solo estamos obligados a actualizarnos en el campo del conocimiento propio de las ciencias jurídicas, sino también en todas aquellas otras áreas que la evolución lo está imponiendo. Y de alguna manera acá es donde pensaba, ¿no?, que en relación con todos estos desafíos que habíamos visto con anterioridad, de alguna manera este deber de formación permanente como un deber moral importa frente a esta nueva realidad a la que nos enfrenta la pandemia en nuestro ejercicio profesional, varias cosas. Por un lado, nos está obligando a estar permanentemente actualizados de la legislación de emergencia que prolifera día a día y que aparte incide de manera directa e indirecta en nuestro ejercicio profesional. Normalmente es normativa compleja, se nos presenta sin dar aviso, pero al mismo tiempo se nos exige. Y por lo tanto tenemos que estar permanentemente atentos e informados de esta legislación que va surgiendo. Solo a modo de ejemplo, desde el inicio de la pandemia y luego de la implementación del expediente electrónico, nuestro Superior Tribunal de Justicia aquí en La Pampa ha emitido más de 40 acordadas vinculadas directamente con nuestro ejercicio profesional. Es decir, en menos de un año y medio han sido más de 40 acordadas las que nosotros debemos permanentemente mantenernos informados y actualizados porque son de aplicación inmediata en los procesos. En segundo lugar, hay otra cuestión muy importante. Tenemos que aprender el uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque el aprender el uso de las nuevas tecnologías nos va a permitir poder llevar adelante un uso adecuado en la gestión de los expedientes electrónicos. Y ese aprender también implica aprender todos los beneficios y todos los riesgos que está asociado con esta tecnología que nosotros estamos utilizando. Hoy por hoy en La Pampa, con la irrupción del expediente electrónico, las y los profesionales del derecho nos vemos obligados a conocer distintas herramientas para poder llevar adelante la gestión de los expedientes. No tenemos opción, no podemos esperar, tenemos el deber de capacitarnos si queremos llevar adelante de manera leal las causas que nos han de manera confiable entregado a nuestros clientes.
Hoy por hoy, la informatización, al menos de los expedientes en La Pampa, le exige entonces al profesional un esfuerzo distinto y le exige adquirir nuevos conocimientos. Siempre uno piensa que los conocimientos van llegando con el tiempo y con la práctica, pero ojo, acá el problema es que se nos impuso el uso obligatorio de un expediente electrónico y esto nos convocó a una capacitación urgente. No podemos esperar, no hay opción. Nuestros deberes morales no nos dan en este caso la libertad para poder capacitarnos. No podemos aquí ver si queremos aprender o no las herramientas del sistema informático o decidir conocer o no la nueva normativa. Hoy debemos cumplir con este deber ético de diligencia y en particular yo creo que también aquí el gran desafío los tenemos aquellos profesionales que hace tiempo que ejercemos la profesión. Es bastante, digamos, creo, ¿no?, que quienes están comenzando, se encuentran al comienzo de la actividad, dan por sentado que tienen mucho que aprender. En cambio nosotros, que ya llevamos años en el ejercicio de la profesión, creemos que ya conocemos todas las reglas del juego. Y creo que acá radica la cuestión, ¿no? Si nosotros hoy, con esta nueva realidad, como profesionales, no aceptamos que las nuevas reglas del juego que nos impuso la pandemia nos obligan nuevamente a ponernos a estudiar, a capacitarnos, a aprender nuevas herramientas, seguramente comprometeremos de manera perjudicial el interés ajeno y vamos a traicionar la confianza depositada por los clientes en nuestras personas. Esto me pareció por ahí una cuestión puntual, interesante para trabajar y que, bueno, por supuesto, después está abierto al debate. Yo no sé si me queda tiempo porque, digamos, también tengo la posibilidad de poder desarrollar varios otros deberes, y uno que me interesaba mucho tenía que ver con el deber de confidencialidad. No sé, Elga, si me quedan algunos minutos. Estás en un minuto, tenés un minuto. Si no, por bueno, ahí lo podemos retomar sobre el final, si querés. Solamente dejo entonces plasmada esta idea vinculada con cómo también todo este trato que ha cambiado tanto con la clientela desde la irrupción de las nuevas tecnologías, también de alguna manera impacta en nuestro deber de confidencialidad. ¿Por qué? Porque hoy nos vinculamos de una nueva manera con nuestros clientes. Y también esa nueva manera que nos vinculamos redunda en el modo en que estos clientes y clientas comparten la información con nosotros. Hoy la mayor parte de la clientela comparte la información con nosotros a través de medios tecnológicos. Utilizamos documentos digitales, archivos de textos en emails o WhatsApps, nos comparten contenidos de imagen o de audio, y nosotros estamos a la orden del día. Recibimos toda esa información y la almacenamos en los dispositivos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Pero yo me hice una pregunta, y es la pregunta que te dejo de alguna manera abierta para que después lo debatamos. ¿Cómo repercute este cambio trascendental en la manipulación de toda esta información con nuestro deber ético de guardar el secreto profesional? Es decir, con nuestro deber de confidencialidad. Solo para hacer un breve cierre, considero que efectivamente repercute y sin duda nos exige a cada uno de nosotros como profesionales a tener y asumir un mayor compromiso en la salvaguarda de toda esa información para garantizarle a nuestra clientela la inalterabilidad, la integridad y la confidencialidad de todos esos datos personales que ellos nos confían y que nosotros manipulamos. Bueno, muchas gracias. Perdón por la extensión. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido muchísima información en relación a todo lo que tiene que ver en práctica de la profesión, y seguramente, bueno, has dado un interrogante al final que se suma a algunos otros interrogantes que te vamos a estar trasladando. Invitamos
a quienes están participando en la página de Facebook del Instituto Gioja a realizar todas sus consultas, que se las trasladamos a Paula, y finalizadas las ponencias, les pedimos que la responda o que dé su parecer. Muchísimas gracias, Paula. Continuamos con la ponencia, la exposición de Karina Alejandra Andriola. Karina, de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de La Pampa, es especialista en Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de La Plata, maestranda en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata. Karina. Estaba silenciado. Muchas gracias, Gonzalo y Elga, por la invitación, y a mis compañeros y compañeras de este encuentro, a Paula y a Emiliano, porque es un gusto compartir este espacio para pensar preguntas más que respuestas. Hace un ratito con Emiliano hablábamos del gran desafío que era hablar del derecho en la pospandemia, ¿no? Y voy a reconocer que estuve mucho tiempo pensando, bueno, ¿de qué aspecto hablo? Por mi parte, además de ser docente e investigadora en la Universidad de La Plata, también ejerzo como abogada y como mediadora, entonces me resulta un poco difícil escindir mis trayectorias y mi día cotidiano en pensar estas reflexiones. A ver, cuando pensaba sobre qué venir a compartir con ustedes, y un poco retomando algunas de las cuestiones planteadas en el encuentro anterior por Isolina Dabove y las referencias que nos traía la literatura, pensé en el trabajo de la novela literaria de Saramago, Intermitencias de la muerte. Quienes hayan leído la novela van a encontrar cómo empieza. Y la novela arranca porque un día la muerte dejó de aparecer. Me dirán, pero qué morboso traer este tema justamente en este contexto de COVID. Pero tiene una gran potencialidad en este contexto donde no pasa exactamente eso, sino pensar cómo social y jurídicamente se modificaba la vida social en base a un hecho que había dejado de suceder. Entonces, socialmente, y eso es lo magistral de la obra, empiezan a decir, y bueno, y todos quienes se dedicaban a los servicios fúnebres no tienen trabajo, porque no fallecen personas. Y después hay más personas ancianas, entonces la pirámide poblacional crece y también crecen las personas económicamente pasivas, entonces tenemos que pensar económicamente cómo vamos a sostenerlas, cómo crecen los servicios de cuidados hacia adultos mayores, y así un sinfín de cuestiones que nos permiten traslucir cómo está organizada la vida social en base, entre otras cosas, a uno de estos hechos. ¿De dónde venía a traerle esta idea? Porque la emergencia del COVID, incluso como lo plantea Elga en un trabajo suyo publicado el año pasado, trayendo el hecho biológico de la pandemia y la crisis sanitaria que implica el COVID y los cambios culturales a los que interpela, creo que lo que viene a traer, un poco a tono con la exposición, el COVID, es decir, este no es el mundo para el cual el derecho estuvo pensado, que si lo pensábamos de una perspectiva positivista y keynesiana, sin ser filósofa del derecho, era un derecho que intentaba darnos seguridad, intentaba darnos certidumbre, que atribuía distribuciones de poder, entonces dado A debe ser B, ¿no? Y que desde la teoría crítica, como quizás un antípoda al positivismo, nos planteaba analizarlo a la luz de las disputas del poder. Son dos perspectivas que no sirven porque, cambiado el contexto de producción del derecho, o sea, esta era que no sabemos cuándo arrancó, pero no sabemos cuándo termina, y que incluso, a ver, si me escucharon historiador o historiadora no diría era, ¿no? Pero llamémosle este momento histórico, político, social, donde tenemos esta situación sanitaria que nos atraviesa y que nos ha cambiado los contextos de producción del derecho, nos ha desalojado el concepto de seguridad que nos traía, y ha puesto en crisis algunas de las cuestiones sobre las cuales se asentaba nuestra vida social y por sobre todo la administración de justicia para pensar el acceso a la justicia, que es como el tema central del que les quería hablar. A ver, esas tensiones, que son un poco las categorías de las cuales yo trabajo desde la investigación sociojurídica, tienen que ver con la tensión entre
espacio y vida pública y vida privada, las tensiones vinculadas a la materialidad de los espacios, de los cuerpos y al territorio, ¿no? Esos son algunos de los ejes que a mí me ayudaban a pensar. Pero esto así parece muy abstracto, ¿no? Y entonces yo después, cuando pienso en acceso a la justicia, pienso un tema con el cual yo me vinculo para investigar, que tiene que ver con la concepción de vulnerabilidad, con aquellos sectores y sujetos vulnerables, que es una categoría que también es para representar al COVID, y intento ejemplificarlo a través de dos grupos vulnerables, ¿no? Unos son los y las consumidoras, que es una categoría bastante más amplia, tiene que ver con el capitalismo, y otros son las personas en situación de violencia. Bueno, el mundo antes del COVID, incluso cuando yo enseñaba Derecho Civil 1, enseño, ¿no? Explicaba uno de los atributos de la persona que era el domicilio, ¿no? Hablaba de la responsabilidad de los dependientes cuando daba persona jurídica, del domicilio y sus consecuencias, pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, me remonto a febrero del año 2020, las personas, por ejemplo, antes de que estuviera esta situación sanitaria, compraban pasajes de avión, ¿no? Compraban servicios turísticos. ¿Pero qué pasó? El mundo cambió. Bueno, pero no solo el mundo cambió y que no podemos movernos por cuestiones sanitarias. En esto de hablar de la materialidad y la circulación, si yo pienso cuáles eran los caminos de acceso a la justicia, si yo compraba un pasaje de avión y después no me daban el pasaje de avión, bueno, en primer lugar, si lo compraba por internet, por ejemplo, en Despegar o en alguna empresa, estaban abiertas. Yo iba, hacía el reclamo, llamaba por teléfono, alguien me atendía al teléfono. ¿Pero qué pasó? Hay espacios que perdieron su materialidad. Y en esa materialidad perdimos quienes nos atiendan el teléfono, empezamos a encontrar que tenemos chats que nos tienen respuestas automáticas y que nunca terminan de satisfacer nuestras demandas, y ahí encontramos que pasó el tiempo, y ahí encontramos que las maneras, los espacios y los obstáculos de acceso a la justicia que conocíamos antes, hoy son otros. No solo son otros, que tienen que ver con esto de perder la materialidad, las respuestas automatizadas, la falta de respuesta. Cuando pienso en términos de persona jurídica, tiene que ver en esta situación de poder que se torna cada vez más desigual, y tiene que ver con que el derecho en principio no cambió. ¿Por qué? Porque si no puedo hacer el reclamo administrativo, que se suele hacer incluso sin acompañamiento de abogado o abogada, tengo que pensar en la vía judicial. Por ejemplo, si eso me pasa a la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, para pensar también los andamiajes legislativos territoriales vinculados al derecho procesal, tengo una ley de mediación prejudicial obligatoria. Y la ley de mediación prejudicial obligatoria, si bien pasamos de tener audiencias presenciales a audiencias virtuales, me sigue pidiendo un mecanismo de notificación que, excepto algunas empresas que han declarado sus domicilios y los hacen públicos para recibir, me encuentro con empresas que no han brindado ni aceptan en la etapa de mediación, distinto a lo judicial, notificaciones electrónicas. También me encuentro que si no tienen la misma jurisdicción, no me funcionan mandamientos y notificaciones, que tardó bastante más en ponerse en actividad, entonces tengo que pensar en mandar una carta documento o hacer una notificación ad hoc. Pero llego, por ejemplo, a esa oficina de turismo que estaba pensada como una actividad económica antes de este momento histórico pandémico, y veo que no hay nadie. Y el portero me dice, pero hace meses que acá no viene nadie. Y digo, ajá, y no puedo notificar. Y si no puedo notificar, no puedo llevar adelante una audiencia válidamente, y en algún momento me van a volver a reabrir. Y pienso, y esto es tiempo para el justiciable, la justiciable. Y esto es dinero, mandé una carta de documento, vine, ¿y qué? Y tengo un derecho que estaba pensado en ese andamiaje de los efectos del domicilio, de un derecho procesal con ciertas reglas, y se desmaterializó, ¿no? ¿Y quién sigue? Y nuevamente vemos cómo se reconvierte esa relación de poder desde la teoría crítica, y vemos que ese derecho que nos daba certezas, que nos daba dado A debe ser B, si ante el incumplimiento puede recurrir a tal y tal institución, y que lo vemos incluso más, a ver, reconfigurado con una serie de incertidumbres. Pienso nuevamente un ejemplo vinculado a personas, mujeres especialmente, o disidencias en situaciones de violencia, y pienso en mis temas de investigación, ¿no? Yo antes investigaba
es el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el Departamento Judicial La Plata. Yo construí un recorte, construí un objetivo y construí una metodología. Esa metodología, ¿qué implicaba? Que yo iba a la Administración de Justicia y cuando tenía suerte me ponía a hacer observaciones participantes en las puertas de los juzgados. A veces podía hablar con alguna justiciable, porque me sentaba a esperar en la mesa, en el hall, ahí en los lugares previos a la recepción. A veces tenía suerte y lograba acceder metodológicamente dentro de un juzgado, entonces podía observar el funcionamiento del organismo, accedía a los expedientes en formato papel, e incluso muchas veces llegaba a mi recorte y a las justiciables que accedían a la justicia cuando estaba en ese espacio físico por la mañana. Bien, hoy ¿qué tenemos? Lo público y lo privado se reconfiguró, entonces tenemos que si una mujer sufre una situación de violencia de género, primero, si tiene hijes y las hijes no van a la escuela, tiene 3 personitas para cuidar, ¿no? Tenemos el primer obstáculo, que antes era la distancia. No todas las personas llegaban, pero ahora tenemos el problema de que difícilmente alguien se movilice con 3 o 4 niños. Antes que existía la escuela. Entonces, por ejemplo, podía llegar a acceder a la justicia o a la comisaría por la mañana, dejando de ir a trabajar y sucesivamente tomándose un transporte público. Bueno, pero ahora el transporte público a veces es más reducido, hay que sacar un permiso, pero también podemos decir, sí, pero hubo políticas públicas donde son casos exceptuados. Ah, sí, perfecto, pero que pase menos la frecuencia y que además, en la eventualidad de que te paren, haya que tener que explicarlo, implica también una situación de exposición. Después tengo la desmaterialización de los lugares, porque tengo que pensar qué quedó abierto, en qué lugares quedó. ¿No? ¿En qué quedó abierto? ¿No? Esa era una de las preguntas. ¿En qué horarios? Porque muchas veces nos cuesta. Y el tercer punto es, yo antes iba a un espacio y quizás generaba algún tipo de empatía con alguien que era la referencia, por ejemplo, si lo pienso en una defensoría, entre todas las personas que trabajan, y construía, ¿no? Pero ahora que tengo que las personas que trabajan en la Administración de Justicia, como están con un trabajo home office, por ahí van el lunes, pero no van el martes. Entonces, nuevamente, esos son obstáculos. Por otro lado, tengo como contrapartida la construcción de una serie de políticas públicas pensadas en esta situación para el acceso a la justicia que me dicen, bueno, usted podrá realizar la denuncia de tal manera, podrá tener una videoconferencia. Ajá, pero para tener una videoconferencia tengo que tener algún dispositivo que tenga acceso a Internet. Tengo que conocer esa vía de acceso. Y además de eso, ¿cómo construyo un espacio de confianza cuando, por ejemplo, tengo 3 niñas o niñas que están con tareas escolares y tengo que contar, por ejemplo, una situación de abuso sexual? Porque claramente no es fácil la construcción de confianza y el acceso a la justicia si yo tengo a mis 3 hijos rondando por el lugar, no sé cómo voy a poder acceder a la tecnología y tengo que contar hechos de esta manera. Entonces, claramente, si yo me paro como investigadora y también en la construcción de política pública, digo, sí, Karina, los objetivos y la metodología que vos usabas antes, ¿de qué sirve en la actualidad? Y yo, la respuesta que empiezo a pensar es, ¿cómo lo reconfiguro ante un sujeto que yo co-construía o estudiaba que no existe más, en la manera de encontrarlo en, no sé, la entrada a un juzgado, en la espera para una denuncia en una comisaría? Después, ¿cómo construyo una relación de confianza? Porque no es lo mismo empezar a hablar mientras esperan no salieron que poder concertar una entrevista por formatos digitales. Y me pasa lo mismo con operadores de la justicia, que trabajan 6 o 8 horas delante de una computadora y difícilmente consiga 2 minutos, 1 hora más para que se dispongan a ser entrevistados o entrevistadas por formatos virtuales. Tampoco puedo seguir observando el funcionamiento de un organismo. ¿Por qué? Porque este organismo, con el home office y demás, ha cambiado sus maneras de funcionar, de gestionar, de brindar atención. Por otro lado, también me encuentro que al haberse ampliado algunos espacios para realizar acompañamiento y asesoramiento, si quiero analizar cuantitativamente cuánto aumentaron las denuncias o cuánta violencia hay, las fuentes que relevaban antes no me alcanzan, porque tengo que agregar estas otras, entonces tengo que pensar, bueno, comisarías, denuncias a tal línea, denuncias a esta otra, denuncias a esta otra. Pienso a veces
cuanto más bocas hay, cuántas veces las personas tienen que recurrir una y otra vez hasta efectivamente resolver la situación, por ejemplo, de violencia de género. Y por otro lado, pienso, ¿cuán efectivo en términos de acceso a la justicia resultan, por ejemplo, las líneas y demás? ¿Y cómo lo mido? ¿Por qué? Porque resultan efectivas en un contexto y en un lugar que es este contexto pandémico. Como antes no lo tenía, no lo puedo comparar. No solo no lo puedo comparar, que si yo, como política pública, no tengo abierto todos los organismos de la misma manera, la misma cantidad, tampoco puedo saber si las personas las mujeres optarían por ir directamente a una defensoría o un abogado, o arrancar la ruta crítica por el acompañamiento de alguna línea o de alguna política, ¿no? Y tampoco puedo pensar esa hipótesis en la medida de que no esté solucionado el cuidado y esté en la casa con el agresor, por lo cual ese es un punto interesante, como lo decía Paula, donde tenemos que reconfigurar la manera que atendemos, ¿no? Porque no podemos decirle, che, hacemos una videollamada y me contás, y tenemos a la persona rondando, que es uno de los aspectos que han trabajado las políticas públicas, y ahí tenemos un montón de cuestiones metodológicas y del conocimiento que puedo producir, y me pregunto, ¿no? ¿Cómo hacemos para producir un conocimiento socialmente útil, tanto desde lo científico como para la construcción de políticas públicas, cuando nuestros objetos y nuestras metodologías se ven interpeladas por estas cuestiones que plantea la pandemia en torno al derecho y al acceso a la justicia cuando ese derecho se ve vulnerado? Entonces, estas eran como algunas de las ideas que les quería compartir. Espero no haber ido muy rápido. Sí, creo que es un tema que hay más preguntas que respuestas y que es interesante. Piensen hasta algo metodológico muy sencillo. En Argentina teníamos censos cada 10 años. El 2020 nos hizo el censo. Vamos a tener, suerte, un censo 2021 y vamos a contabilizar la diferencia en 11 en vez de 10 años. Bueno, ¿cómo metodológicamente construimos conocimientos en estas estrategias, ¿no? ¿Cuáles límites tienes? ¿Cuáles posibilidades tienes? Y no solo conocimiento, sino pensándolo al conocimiento como un insumo para la construcción de políticas públicas, como un insumo para testear el efectivo goce de derechos, especialmente por grupos vulnerables, que era un poco la idea que les venía a compartir. Así que bueno, espero que se haya entendido y haya cumplido con el tiempo que me brindaron. Excelente, muchísimas gracias, Karina. Ya te estaremos trasladando también las preguntas. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro último expositor, que es Emiliano Wiss, que es profesor de la UBA y de la Universidad Nacional del Centro, es investigador de CONICET, Research Fellow del Center for International Law and Policy, máster en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de París I, es doctor por la UBA y diploma de postdoctorado en Derecho. Emiliano, muchas gracias por acompañarnos y la palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Elga, muchas gracias, Gonzalo. Me sumo acá a los agradecimientos, no solo por la convocatoria, ya nos sentimos honrados del solo hecho de estar acá conversando un poquito, sino además por la logística del armado de un evento como este, que debo reconocer, y acá comparto las impresiones de Karina, con quien charlábamos hace un ratito, que nos ha sacado de nuestra zona de confort, por varios motivos, ¿no? Agradezco también que en el cambio de orden yo salgo muy beneficiado, porque puedo aprovechar de manera consistente las intervenciones tan claras de Paula y Karina, y quizás valerme del hecho de que hablaron antes para utilizar algunas de sus ideas a la hora de abordar mi problemática o mi tema. El otro punto, además, que me parece interesante, y eso también creo que debemos agradecer particularmente, es el hecho de que desde la academia y desde la investigación uno suele estar acostumbrado a enfrentar temáticas muy específicas, ¿no? Es decir, los desafíos del conocimiento nos llevan a la microespecialización, y cuando de pronto me vi enfrentado a un título como Pospandemia y Posderecho, todo aquello que uno coloca, digamos, como espacio
de cierta tranquilidad en el microámbito al que uno se dedica desde el punto de vista científico, bueno, se desmorona rápidamente. Entonces, enfrentado a un tema tan amplio, lo máximo que voy a poder hacer es simplemente sugerir en una especie de fluir de la conciencia algunas ideas que me ha despertado un poco esta convocatoria. Además, aprecio mucho que creo que va a haber espacio para conversar, porque si bien mi área de especialización es el derecho internacional y la historia del derecho, es decir, está un poco apartada, digamos, de las áreas sobre las cuales Paula y Karina centraron su atención. Creo que hay una serie de elementos en mis reflexiones que van a servir como una especie de eco de estos problemas y de estas temáticas en el plano del derecho internacional. Así que espero desde ese lugar poder sumar algunas preguntas más a las que Paula y Karina hacían referencia. Lo primero que me parece a mí implica la dificultad de enfrentarse a un tema, digamos, en un foro como este, es la palabra pospandemia, ¿no? Que a mí me ha quitado el sueño durante un par de noches, desde que recibí el mail de Elga y Gonzalo invitándome para charlar, porque en su momento yo guardaba la secreta esperanza de que cuando este evento se realizara, efectivamente estuviésemos en la pospandemia, y en realidad veo que a medida que avanza el tiempo, me van llevando la línea de la pospandemia un poquito más allá. Pero lo cierto es que cada vez que uno se enfrenta a una palabra, digamos, con el prefijo pos, genera una serie de sensaciones particulares, ¿no? Es decir, es un prefijo que uno implicaría concebir naturalmente como algo temporal, es decir, una pospandemia es lo que viene después de la pandemia, y en esta idea de la temporalidad hay un elemento de transición, ¿no? Pareciera, y en mi ámbito del derecho internacional, cada vez que hablamos de post implica necesariamente transicionar hacia cierto espacio de mejora, ¿no? Estoy pensando en las justicias post-conflicto, estos espacios de transición de épocas de crisis o de épocas de emergencia o de conflicto armado, que efectivamente va conduciendo hacia un espacio de relativa normalidad. Y entonces, si pensamos esta idea de pospandemia, no solo en términos temporales, como lo que va a venir después, sino como un espacio de transición hacia un estado de cosas diferente, bueno, quizás haya algunos elementos para eventualmente aportar a la discusión. Cuando uno piensa en estas transiciones y en estos momentos tan difíciles como los que vivimos, yo suelo en general recurrir a la etimología de la palabra crisis, ¿no? Que me parece que es significativo para pensar el momento que estamos atravesando, ¿no? Cuando los griegos hablaban del concepto de crisis, mostraban un momento de ruptura, pero un momento de ruptura que habilitaba una instancia de juicio, ¿no? Una instancia de juicio que efectivamente permite repensar una situación anterior y proponer alguna instancia de superación, ¿no? Entonces, si esto es así, quizás este evento pueda contribuir a salir, digamos, de la cotidianidad del coronavirus y poder compartir algunas ideas respecto de cómo aprovechar la crisis para proponer eventualmente algunas miradas particulares. Y las miradas que yo voy a proponer no tienen quizás tanto que ver con el ejercicio del derecho en términos prácticos, sino más bien con las miradas que desde la academia tenemos sobre el fenómeno del derecho, ¿no? Es decir, cómo la experiencia de la pandemia nos ha sacado de nuestra área, digamos, habitual y nos coloca necesariamente en un momento de superación de nuestros propios conocimientos jurídicos y nos enfrenta a desafíos que siempre existieron, pero que no sabíamos que están ahí. Eso es un poco la idea de lo que quiero mostrar a la hora de pensar cómo reflexionar sobre los dilemas de la pospandemia, en particular respecto de lo que decimos y lo que pensamos con relación al derecho internacional. Una de las características, me parece a mí, de la experiencia pandémica, si lo podemos llamar así, es que, por un lado, demostró una tensión que creo que es una tensión muy fuerte, ¿no? Entre, por un lado, un fenómeno claramente global y, por otro lado, experiencias extremadamente individuales, ¿no? Es decir, por un lado, es cierto, la pandemia nos interpeló a todos,
la pandemia nos atraviesa a todos, no hay lugar en el globo que no haya sentido las repercusiones, digamos, del efecto de la pandemia. Es un problema de estos que llamamos problemas verdaderamente universales, ¿no? Es decir, en mayor o menor medida, cualquiera de nosotros y nosotras hemos, de alguna manera, sentido los efectos globales de la pandemia. Karina mencionaba hace un ratito, por ejemplo, el tema de la restricción de movimientos, ¿no? Que ha caracterizado, digamos, en múltiples lugares los efectos de este fenómeno. Pero al mismo tiempo la pandemia dio a conocer algo que es casi como la contracara, digamos, de esa globalidad, que es el hecho de que la afectación de la pandemia se dio en distintos lugares y en distintas personas de manera muy diferente, ¿no? Y pareciera que la pandemia ha sido, de alguna manera, replicada en términos de reacción, de modo muy diferente, de distintos ángulos y de distintas perspectivas, ¿no? Y eso me parece que es un punto de partida interesante, ¿no? Percibir una tensión entre la universalidad por un lado y las experiencias particulares por el otro. Es decir, cada uno de nosotros seguramente puede contar historias vinculadas con la pandemia, historias mínimas de la pandemia, desde nuestras propias ópticas personales. Y al mismo tiempo todos reconocemos que la pandemia ha sido un fenómeno que nos afectó a todos de manera global, ¿no? Entonces, en esa tensión es donde me parece a mí que puede haber una interesante aproximación al fenómeno del derecho internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque el derecho internacional se ha construido como un fenómeno de características universales. Digo, si hay algo global, es el derecho internacional y su pretensión de funcionar como lenguaje jurídico común para los distintos estados del planeta, y al mismo tiempo el derecho internacional, que ha construido su homogeneidad sacrificando las miradas regionales, locales, nacionales, particulares, no puede ser entendido si no es a través de esas perspectivas locales que ese derecho internacional genera, ¿no? Es decir, la misma tensión entre globalidad y particularismo que uno puede encontrar en el fenómeno de la pandemia, uno también lo puede encontrar a la hora de enfrentarse teóricamente al derecho internacional. El segundo punto, quizás, que también permitiría comparar nuestra experiencia del fenómeno del COVID con el modo en que concebimos un orden jurídico, tiene que ver con otra constatación que nos dejó la pandemia, que es que una mirada unidimensional, una mirada fundada en una sola disciplina de análisis, no alcanza para comprender la pandemia, ¿no? Es decir, esta idea de que la ciencia por sí sola no puede explicar la pandemia, de que la economía por sí sola no sirve para enfrentar la pandemia, de que la política, sin tener en cuenta otros elementos del orden de lo científico, no logra comprender la complejidad de la pandemia. La pandemia es un fenómeno multidimensional, ¿no? Y desde ese lugar creo que interpela a múltiples disciplinas que intentan, de alguna manera, explicar este fenómeno. Hoy lo estamos haciendo desde el derecho, pero un panel parecido, que no será pospandemia, posderecho, será pospandemia, poseconomía, pospandemia, posmedicina, pospandemia, postecnología, puede estar siendo simultáneamente desarrollados en otros Facebook, de otros institutos, de otros centros académicos en este mismo momento, ¿no? Es decir, acá necesariamente nos estamos basando en una perspectiva particular. Y esto también nos interpela a los que investigamos el derecho, porque de vuelta nos permite advertir que del mismo modo que la pandemia es un fenómeno multidimensional, el derecho es un fenómeno multidimensional. Y por lo tanto, leer un fenómeno jurídico necesariamente nos lleva a recuperar otros saberes que nuestro enciclopedismo del siglo XIX nos ha hecho colocar en cajones distintos y que hoy nos damos cuenta de que pertenecen todos al mismo armario, ¿no? Esta idea de que quizás no hay mayor discrecionalidad arbitraria que la división de disciplinas, ¿no? Y esto, para los que nos dedicamos al derecho, es una llamada de atención, ¿no? Nosotros estamos muy cómodos en nuestro espacio del derecho y, como mencionaba Paula y como mencionaba Karina,
lo cierto es que no alcanza nuestro conocimiento jurídico para poder enfrentar los desafíos, digamos, que el derecho nos presenta en estas instancias de crisis. El derecho internacional ha sido muy criticado durante la pandemia, ha sido visto quizás como una de las víctimas más ciertas, digamos, de nuestras miradas sobre la pandemia, porque ha demostrado claramente su inutilidad para poder llevar adelante soluciones que pensamos en algún momento que un derecho internacional, global, basado en la paz y en la seguridad, eventualmente nos podía ayudar a superar. Y me parece a mí que lo que terminamos concluyendo cuando miramos a un derecho internacional hoy es que, lejos de pensar que esto es un momento de emergencia y por lo tanto de excepcionalidad, lo que la pandemia nos ha dejado al descubierto, casi les diría en carne viva, es lo que el derecho internacional es, ha sido y será. Es decir, esta situación de excepcionalidad en realidad nos termina demostrando lo que el derecho internacional es cotidianamente. Y parece una paradoja haber tenido que llegar a una situación tan extrema para poder desandar el camino y tratar de repensar algunas categorías que considerábamos como dadas y que en definitiva, digamos, eran construcciones totalmente ficticias. Les voy a dar un ejemplo. Las instituciones del derecho internacional han mostrado su enorme dificultad para poder brindar soluciones respecto de la crisis pandémica. Si uno analiza un poco cómo se enfrentaron los organismos internacionales al surgimiento del COVID y a la expansión de la enfermedad a lo largo de los distintos continentes, uno advierte claramente que toda institución internacional que se precie de tal actuó de manera insuficiente. Piensen, por ejemplo, que la primera organización que algo dijo respecto de esto dentro de Naciones Unidas fue la Asamblea General como órgano, que sacó una muy tibia resolución, que por supuesto es no obligatoria, y piensen ustedes la burbuja del derecho internacional. El 2 de abril del 2020, la Asamblea General, en una resolución 74-270, llamó a un compromiso de todos los estados, a una cooperación intensificada y a un multilateralismo para poder mitigar y combatir la pandemia. Claro, si uno advierte que esta resolución no es vinculante, uno encuentra, digamos, en esta manifestación de la Asamblea una expresión de deseo muy difícilmente materializable en términos prácticos o en términos concretos. Con respecto al Consejo de Seguridad, talón de Aquiles de las Naciones Unidas desde casi su comienzo, el Consejo de Seguridad fue signado por un tenebroso silencio, para ponerlo de alguna manera, ante las presiones de la comunidad internacional para que algo dijese el Consejo de Seguridad, contrariamente a lo que había hecho en el 2014, donde con bastante rapidez el Consejo de Seguridad consideró que la epidemia del ébola era una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Demoró meses para adoptar una resolución que sigue siendo tan tibia que lo único que hace es instar a los estados que están en conflicto armado a cesar las hostilidades durante la pandemia. Por si esto todavía no los convence, además, la propia resolución excluía del cese de hostilidades las acciones que el Consejo de Seguridad está realizando como parte de sus actividades antiterroristas. Con lo cual, ni siquiera el propio Consejo de Seguridad se limitaba en su accionar por los efectos de la pandemia. Esto me parece que nos tiene que movilizar a interpelar el funcionamiento de este derecho internacional, que ni siquiera nos ha dado respuesta desde su variante más técnica. No voy a entrar en esto porque el tiempo, en los eventos sobre pospandemia y en la televisión, el tiempo es tirano, así que no me voy a meter en ese ámbito de discusión. Pero, basta con ver la acción
de la Organización Mundial para la Salud para darse cuenta de que hemos estado sujetos, supuestamente, a cierto conocimiento técnico que nos ha ido llevando y trayendo con contradicciones permanentes respecto de cuáles son las mejores acciones que los estados tienen que llevar adelante. Si además advertimos que este derecho internacional que la pandemia ha dejado en carne viva hace aflorar la soberanía de los estados de manera cruenta, advertimos que el derecho internacional no es nada más y nada menos que un instrumento que ha servido para los intereses políticos y que en definitiva la pandemia no hace más que mostrar en su lado más oscuro. Un derecho internacional que de ninguna manera supera los problemas de la soberanía nacional, sino que al contrario responde precisamente a los intereses a veces mezquinos de muchos estados que, valiéndose de estas normas del derecho internacional, bueno, suelen dotar a sus propias farmacias de centenares de vacunas, cuando otros estados del planeta no tienen el acceso ni siquiera a una mínima posibilidad de conseguir una vacuna en el mercado. Entonces, esta idea idealizada del derecho internacional como un orden que establece una seguridad internacional, que genera un espacio de superación de los conflictos, en rigor de verdad, por lo menos es mi lectura, se revela como un orden jurídico que no solo tolera, sino que además es parte inherente de una distribución de poder, y acá retomo lo que decía Karina hace un ratito, una distribución de poder donde en definitiva, la universalidad del derecho no es nada más y nada menos que un disfraz para la imposición hegemónica de ciertos poderes de control de algunos estados sobre otros, ¿no? Y me parece que la situación de pandemia ha como creado, digamos, este espacio de reflexión interesante. El último punto que me interesa incorporar tiene que ver con otra constatación que me parece que nos hace descubrir otra de las ficciones del derecho internacional, ¿no? La primera ficción que acabo de mencionar es esto del derecho internacional como construcción jurídica idealizada, racional, que permite superar de manera efectiva los problemas a los cuales se enfrenta el planeta. Bueno, eso claramente está desarticulado por el hecho de que el derecho internacional es política. No pone límite a la política de los estados, sino que es en sí mismo política. La segunda ficción que la pandemia me parece que está contribuyendo a dejar al descubierto es este carácter estadocéntrico del derecho internacional, ¿no? Esta idea de que el Estado es la estructura necesaria del derecho internacional, que de alguna manera hace que el derecho internacional esté alejado de cualquiera de nosotros. Bueno, la pandemia ha mostrado que el derecho internacional nos afecta a nuestra vida cotidiana. Las consecuencias de la manipulación del derecho internacional nos interpela a cada uno de nosotros, cuando podemos o no podemos acceder a una vacuna, cuando podemos o no podemos viajar, cuando podemos o no podemos salir de nuestra casa y desplazarnos al interior de nuestro estado. Me parece a mí que la pandemia le ha dado la razón a aquellos teóricos críticos del derecho internacional que hace tiempo vienen insistiendo en la importancia de la aplicación diaria del derecho internacional en nuestra vida cotidiana, ¿no? Luis Eslava es un teórico colombiano que hace muchos años viene trabajando sobre la idea de la vida diaria del derecho internacional y cómo el derecho internacional nos impacta desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Por lo tanto, la idea de que es algo que solamente vincula a los estados entre sí es una falsa idea que ha colocado al derecho internacional en su palacio de cristal, muy alejado de nuestras experiencias cotidianas. Desde ese lugar, y esto es un poco lo que ha llevado a un tema de investigación que estoy encarando desde el año pasado en la facultad con un grupo de asistentes y de colegas, estamos pensando un poco esta suerte de concretización del derecho internacional o materialización del derecho internacional
a partir precisamente de las experiencias cotidianas del derecho internacional. Estamos recurriendo un poco a estas reflexiones sobre la materialidad y la corporalidad para sacar al derecho internacional de esa mirada idealizada, intangible, abstracta, casi religiosa, ¿no? De algo que está por encima de nosotros y sobre lo cual no tenemos ningún control, para bajarlo respecto de sus propias consecuencias y advertir que el derecho internacional es una construcción, es un instrumento absolutamente tangible, absolutamente material y que disciplina nuestros propios cuerpos, ¿no? Acá retomo esta idea de los cuerpos que también planteaba Karina hace un ratito, ¿no? Esta mirada del derecho que afecta a los cuerpos me parece que es interesante para pensar cómo este derecho internacional está muy lejos, digamos, de ser un instrumento abstracto que no condiciona, digamos, nuestras acciones, sino que me parece que nos interpela, ¿no? de manera muy constante y muy frecuente. Si esto es así, quizás sea un poco la pandemia la excusa para que empecemos a ver qué podemos hacer para que este derecho internacional traduzca un poco más las voces individuales y no necesariamente el monopolio, digamos, de la mirada estatal, ¿no? Esta idea de que el derecho internacional claramente presenta un déficit democrático, donde las decisiones se toman en pequeños espacios cerrados mediante interacciones diplomáticas, y en rigor de verdad, el derecho internacional debería traducir lo que cada uno de nosotros necesitamos y esperamos que la comunidad internacional eventualmente nos dé. Para cerrar, y última reflexión, me parece que entonces si la pandemia nos ha sacado de nuestro espacio habitual de confort, bueno, me parece que nos afecta no solo como potenciales víctimas de la enfermedad, no solo como sujetos de acción y de movilización, sino que también me parece que la pandemia nos tiene que interpelar como investigadores, como pensadores, digamos, de nuestras áreas. Si hay un momento en el que se pueden repensar paradigmas, en el que se puede rediscutir las bases sobre las cuales estamos fundando nuestro conocimiento, replantear los límites de nuestro objeto, bueno, me parece que ese momento puede ser ahora, ¿no? Un momento en el que se suponía que íbamos a tener más tiempo para reflexionar y en realidad, digamos, nos damos cuenta de que seguimos rápidamente involucrados en la vorágine de siempre. Entonces, que sirva esto para en cada una de nuestras áreas de investigación prender estas distintas luces de alerta para darnos cuenta de que la pandemia algo positivo nos tiene que dejar. Y si nos deja algo positivo, que no sea volver a la normalidad. Yo sé algo que no quiero que la pandemia genere en nosotros, es la vuelta a la normalidad. De hecho, cada vez que alguien dice, ojalá volvamos a la normalidad, mi espíritu rebelde de científico incomprendido hace que intente rehuir de eso, ¿no? Ojalá que la pandemia nos lleve a una nueva anormalidad, donde por lo menos cada una de estas cosas nos hagan ruido y no las tomemos como algo preestablecido o como algo dado. Bueno, voy a dejar ahí, les agradezco mucho y bueno, obviamente discusión abierta y debate prometido. Gracias. Muchas gracias, Emiliano, muchísimas gracias. Nos queda ahí en el tintero la idea de ficción, déficit democrático, Estado, crisis, construcción, y quizá todo ese conjunto de conceptos e ideas nos llevan a lo último que planteaste, abrir el debate, abrir las consultas, los comentarios, las preguntas. Los y las invitamos a quienes están asistiendo desde el Instituto, de la página de Facebook del Instituto Gioja, a realizar sus preguntas, consultas, dudas, comentarios. Nosotros y nosotras hemos trasladado sus preguntas ya a las y los ponentes, entonces mientras tanto vamos a ir haciendo, damos lugar a Paula para que intervenga en relación a las consultas que le hemos realizado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, excelente Karina y Emiliano.
La verdad me siento muy chiquita al lado de ustedes, no hago demasiada investigación, pero bueno, un granito de arena en esto de pensar nuestro ejercicio profesional creo haber aportado. Acá Luisiana, que se ve que ha escuchado atentamente, ella me pregunta si, según mi experiencia, considero que la profesión es reacia a la virtualidad. Yo creo que no, yo creo que un poco tiene que ver con este deber moral, deber ético, de tener que capacitarnos, de alguna manera lo que nos hace reacio a la virtualidad. Quienes, como yo comentaba hoy, quienes ejercemos hace años la profesión, advierto que nos cuesta pensar que tenemos que comenzar nuevamente a estudiar, que tenemos que comenzar a pensar que tenemos que enfocarnos en otras áreas que no sean las jurídicas, y que hoy sin ese otro conocimiento de esas otras áreas, vamos a hacer agua en nuestro ejercicio profesional. Creo que no somos reacios a la virtualidad por la virtualidad misma, sino que sí he advertido, al menos en nuestra comunidad, que es una comunidad chiquita, que esto que aparecemos como reacios y reacias tiene más que ver con no querer darle una oportunidad, un espacio en nuestro día laboral a el aprender, con H, nuevos conocimientos que se nos imponen obligadamente. Yo creo que tiene que ver con eso. Un poco también siguiendo la reflexión que hacía Emiliano, acá me preguntaban si luego, digamos, se espera del futuro de la profesión post-pandemia, de que todo vuelva a la presencialidad o no, o si habrá actividades que puedan o deban virtualizarse. Coincido con Emiliano que hacia donde fuimos no podemos volver. Al menos en nuestra provincia eso es claro. El expediente digital vino para quedarse, no vamos a volver atrás. Creo que todos estos avances tecnológicos nos hacen pensar que no va a haber una vuelta a ninguna normalidad de la que conocíamos en el 2019. Sí creo que hay algunas cuestiones que hoy nos trajo la necesidad de quedarnos en casa, que ojalá espero cuando transitemos y avancemos y ya sea un recuerdo, esta pandemia, volver a rescatar. En esto que yo, por ejemplo, hablaba de la consulta jurídica. Creo que sí es importante volver al encuentro presencial con el cliente, con la clienta, en donde creo yo que sí, en el ámbito del estudio se conforma ese vínculo de confianza de una manera distinta. Por supuesto, en algunas áreas más que otras, en la área de familia donde trabaja Karina, sin lugar a dudas, que esa presencialidad, todas aquellas cuestiones que siente el cliente cuando nos ve, en donde nosotros podemos, comprender de otra manera el alcance de la problemática, creo que sí, que si nos permite la vida volver a esa presencialidad, al menos yo apuesto a volver a tener otro vínculo y otro contacto con mis clientes, con la clientela. Después también me preguntaban si en caso que hubiera existido una filtración de datos, entiendo yo, como consecuencia de alguna mala práctica de la o los profesionales que cuentan con esos datos, se podría hacer algún planteo de alguna falta ética, y en su caso, acá la pregunta habla de responsabilidad social, entiendo que debe tener que ver con responsabilidad profesional, más como apuntando a la responsabilidad civil. Yo creo que por supuesto que sí. Este deber de confidencialidad, tal como está planteado en la totalidad de los códigos de nuestro país, es prácticamente absoluto. Hay excepciones, pero mínimas a este deber, y si por lo tanto, de alguna manera, nuestra clientela se ve afectada porque nosotros no hemos sabido manipular como corresponde
información sensible que ellos nos han aportado, sin lugar a duda podemos ser pasibles de una, al menos de un planteo, de un caso de ética profesional por falta al deber de confidencialidad, y puede también, ¿por qué no?, depende de la circunstancia excepcional, poder plantearse algún tipo de responsabilidad civil por el mal desempeño en nuestro ejercicio profesional. En cuanto a si conozco alguna directiva o recomendación de los colegios de abogados en relación con por ahí, deber de capacitarnos en áreas informáticas, no. La verdad que no, por lo menos no he leído nada. De hecho, he tratado de trabajar como para también aportar hoy casos jurisprudenciales que se pudieron haber planteado en este último año y medio vinculado con deberes éticos que de alguna manera se generan como consecuencia de las nuevas situaciones que nos enfrentamos en nuestro ejercicio profesional, y no hay absolutamente nada. En primer lugar, no hay demasiado porque los tribunales de ética no son proclives a exhibir y publicar, por lo menos en muchas provincias, las decisiones y los fallos que han dictado, y puntualmente el Colegio Público de la Capital Federal, que sí realmente tiene un material interesante como para mantenernos informados, nada de esto ha trabajado al respecto, ni tampoco he visto programas, capacitaciones, cursos en donde a nosotros se nos ofrezca la posibilidad de capacitarnos puntualmente en esta materia. Y la última pregunta que me hacen es, alguien me comentó que además del deber de los abogados y abogados de capacitarnos en informática, me preguntaban si había algún reclamo desde los profesionales hacia los organismos públicos, por ejemplo, qué pasa con el mal funcionamiento de los sistemas en los poderes judiciales, etc. Lo cierto es que al menos en nuestra provincia, lo que yo advertí a partir de la pandemia es que el colegio de abogados y abogadas se ha reactivado. Yo creo que nosotros como profesionales nos ha florecido como esta cuestión colaborativa, esta cuestión de cooperación frente a los problemas que hemos tenido que enfrentar, y al menos el colegio en nuestra provincia ha sido gran receptor de todos nuestros reclamos, y en cumplimiento de una de las funciones que tiene como colegio, que es la de bregar por una correcta administración de justicia, y de alguna manera proponer las medidas que juzgue pertinente para que esta administración de justicia se cumpla correctamente, sí ha hecho, digamos, ha tomado todos los reclamos, y a través del colegio nosotros hemos logrado poder poner en conocimiento de los diferentes organismos las problemáticas a las que nos enfrentamos día a día en el ejercicio de nuestra profesión. Con lo cual, esos reclamos, al menos en nuestra provincia, yo siento que lo hemos podido canalizar a través del organismo que corresponde, que es del Colegio de Abogados, que es el organismo por excelencia que nos representa. Estas han sido las preguntas que me hicieron, creo o espero haber contestado lo que me habían preguntado. Muchas gracias, Paula, muy clara. Y Karina, ahora te damos la palabra para que puedas contestar también tus preguntas y comentarios. Bueno, las preguntas que yo recibí, una se vincula, bueno, a alguien que trabaja en una defensoría pública y plantea que ve estos obstáculos, a lo cual, más que respuestas, yo planteo la pregunta de cuáles son los nuevos obstáculos en cuanto al acceso a la justicia y cómo tenemos que abordarlo, generar estrategias, o al menos identificarlos y no quedar en un como si, ¿no? Como si nada hubiese pasado, o como si las soluciones que diéramos dieran un resultado automático, soluciones, llámese desde prácticas a políticas públicas. Y repensar cuáles son los viejos obstáculos que reaparecen, se reconvierten, se reconfiguran. Eso creo que son preguntas a tener en cuenta, y que creo que ahí hay grandes objetivos de investigación
para pensarlo también en contextos muy reducidos, en la medida de quienes hacemos investigación sociojurídica sabemos que no es lo mismo el acceso a la justicia de un pueblo en el interior de la provincia a el acceso a la justicia en el conurbano, ¿no? Pensando los contextos. Después tenía otra pregunta vinculada a si yo efectué cambios en mi tesis. En lo particular es muy buena la pregunta porque mi tesis tenía un recorte histórico que culminaba en el año 2012 después de una experiencia piloto en cuanto a la construcción del fuero. Entonces, no sé si sería pertinente en la medida de que, por ejemplo, tengo parte del trabajo de campo hecho y tiene que ver en cómo funcionaba en un momento y en un lugar. Sí se podría hacer algo comparativo, no lo tengo descartado. Sí, creo que los cambios tienen que ver con investigaciones que comienzan ahora. En mi caso particular, también vinculado a mi trayectoria académica, trabajo educación jurídica, y ahí sí que estoy convencida que no podemos investigar de la misma manera. Antes en la facultad podía entrar a cualquier clase, las clases eran de acceso público, entraba, podía hacer una observación participante o no participante, podía en el pasillo encontrarme con algún estudiante para una encuesta, para una entrevista, y hoy el acceso al muestreo es distinto, y también, por otro lado, también es distinta la enseñanza que se lleva a cabo desde las distintas modalidades de la educación a distancia o virtual. Sobre las líneas de investigación y acción, ¿no? Y la importancia de su preponderancia actual. Es una opinión muy personal en la medida de que van a existir otros y otras colegas que quizás no piensan lo mismo sobre la necesidad de su protagonismo, y también creo que se juegan las resistencias, donde hay poder siempre hay resistencia. También cómo pensamos esta excepcionalidad, que desde tan excepcional se está volviendo una nueva normalidad o anormalidad, y para qué queremos producir conocimiento, o qué queremos extraer, pensando en lo que traía Emiliana sobre lo positivo. Y traigo otro ejemplo. A ver, si yo hoy investigo incumplimientos o fijación de cuotas alimentarias, no es lo mismo el contexto para analizar su fijación y su componente cuando uno de los pilares de la estructura del cuidado que cumplía un cuidado presencial y fuera del hogar eran las escuelas. Entonces, bueno, yo divido entre dos progenitoras, en el caso que los haya, tanto tiempo de cuidado. Bueno, ahora, porque tenía 4, 6, 8 horas en la escuela. Bueno, ahora todo eso cambia. Entonces, es una base nueva. Si yo lo estudio como si, bueno, puedo plantear una investigación histórica, incluso los historiadores y historiadoras me matarían porque me dirán, pero para hacer una investigación histórica tiene que tener otros requisitos. Sí, no, pero para pensarla en este recorte temporal, bueno, ¿qué pasaba antes? Y pensar quizás alguna comparación en, bueno, qué se mantiene y qué cambió, y lo mismo que se investiga de cómo se construyen hoy, y qué cambiaría o qué nos serviría si, por ejemplo, en esta nueva normalidad o anormalidad, en algún momento la presencialidad de la escuela vuelve y salimos del espacio privado. Entonces ahí creo que hay un interdiálogo, y que también puede ser una investigación acotada a un contexto o una circunstancia en particular, bueno, y sacando la pandemia, sino otras circunstancias que dieran lugar a que un eslabón de la estructura del cuidado que implica cierta espacialidad fuera del hogar desapareciera por el motivo que fuere. No sé si se entendió, pero bueno, lo intenté. Muchas gracias, Karina, muy amable. Continuamos con Emiliano, le hemos trasladado ahí las preguntas. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo tengo algunos comentarios y preguntas, así que primero les agradezco el interés en tomarse el tiempo para hacer alguna pregunta por el Facebook. No tengo el nombre de la persona, así que lo voy a tratar como un ente anónimo, pero sé que hay alguien detrás de la pregunta, con un cuerpo, ya que hablábamos de la materialidad física de las personas. El primer comentario es favorecer la cooperación entre países en estos tiempos de crisis, como lo que ocurrió y ocurre actualmente con las vacunas contra el COVID. Favorecer las relaciones internacionales tan importantes para desarrollar el comercio y las inversiones. Son tiempos de buscar soluciones. Bueno, sí, efectivamente, esto es lo que yo decía, constituiría algo así como el lado más utópico del derecho internacional, ¿no? Es decir, pedirle al derecho internacional que nos traiga soluciones.
esta mirada idealizada me parece que se choca en la práctica con una realidad que vemos diariamente, como intenté explicar en estos minutos, donde, bueno, la situación hace que algunos estados prefieran privilegiar un poco más sus intereses particulares que la cooperación internacional y el fomento de los vínculos comerciales en un equilibrio de prestaciones. El segundo punto creo que es la contracara, acá viene la pregunta. Dicen, este año hemos visto que algunos estados han sido más protagonistas que otros en relación con el financiamiento de vacunas o con el proceso de vacunación, y que hay empresas que mostraron su poder a través de la propiedad del conocimiento. Entonces me preguntan si me parece que hay una nueva teoría del derecho internacional para describir esto, o se puede pensar con categorías ya existentes. Bueno, eso es una gran pregunta, porque me parece que nos pone frente al conocimiento adquirido que tenemos respecto de lo que la teoría del derecho internacional nos permite explicar. El año pasado se hizo una mesa redonda, digamos, entre los titulares de derecho internacional para pensar la pandemia. Era un fenómeno más reciente. Todos nosotros habíamos pensado poco porque había pasado poco tiempo, y lo habíamos pensado como algo más efímero, pero yo en ese momento lo que dije fue que el derecho internacional me parecía que era el primer confinado de la pandemia, ¿no? Porque parecía como que estaba encerrado en un cuarto, ¿no?, donde las cuatro paredes muestran los límites del derecho internacional. Y yo decía que una pared eran los sujetos, otra las fuentes, otra la responsabilidad y otra la arquitectura institucional, ¿no? Son los cuatro muros, digamos, que impedían que el derecho internacional pudiese salir a tomar un poco de aire. Bueno, una de las paredes es la subjetividad. Y lo que precisamente la pandemia mostró es que todo lo que conocemos sobre los sujetos del derecho internacional tiene que ser repensado. No solo porque los sujetos no son, como nos quería hacer creer la Paz de Westfalia, entes jurídicamente iguales que, desde un punto de vista soberano, intercambian sus voluntades a través de los tratados o de las otras fuentes, sino que en rigor de verdad hay sujetos que tienen un poder que otros no tienen, ¿no? Como yo suelo decir, en la comunidad internacional todos los estados son iguales, pero hay algunos más iguales que otros, ¿no? Y esto, la pandemia me parece que lo ha dejado entrever. Lo mismo pasa con las empresas privadas, ¿no?, que nos cansamos una y otra vez de decir en nuestros cursos de Derecho Internacional que no son sujetos de Derecho Internacional. Bueno, buenísimo, no son sujetos de Derecho Internacional, esto nos sirve para reprobar a un estudiante que viene y cuando uno le pregunta por los sujetos dice empresas, entonces uno empieza a decir, bueno, pará, ¿no?, volvamos, pensamos un poquito de nuevo, pero lo cierto es que en términos de poder relativo participan de las relaciones internacionales a veces con muchísimo más poder de negociación que algunos estados, ¿no? Pensemos el poder de negociación de los laboratorios privados con los estados para darnos cuenta de que efectivamente es un espacio de poder muy claro. De vuelta, todo depende de qué pretendamos del derecho internacional, ¿no? Yo sí, me acuerdo, y paso ahora a la última pregunta, no se asusten, tengo una pregunta más nomás. Yo siempre me acuerdo de ese cuadro de Rafael sobre la escuela de Atenas, ¿no?, donde en el centro está Platón con el dedo hacia arriba y al lado está Aristóteles con la mano hacia abajo, ¿no? Y Platón está con el Timeo, señalando, ¿no?, el topos uranos, el mundo de las ideas, idealización total, y Aristóteles, y esto creo que puede ser útil pensando en lo que decía Paula hace un ratito, Aristóteles tiene la ética, ¿no? Tiene la ética y señala, digamos, la materialidad más clara, digamos, de la experimentación, digamos, sobre la Tierra, ¿no? Bueno, estas son las dos miradas del derecho internacional. Entonces, si queremos seguir creyendo en el universo de las ideas o de los valores en sí, dormimos tranquilos, pero me parece que no vamos a entender, digamos, que en definitiva hay que mirar la realidad para darnos cuenta, digamos, de que los estados se manejan en un barro de intereses personales, ¿no?, y de intereses particulares. Y esto me lleva a la otra pregunta. Dice, algunos autores como Harari indican que nos dirigimos a una sociedad globalizada por la crisis del Estado o la crisis de la nación. Y si se puede pensar en un derecho globalizado. Sí, es muy frecuente
hablar de la crisis de Estado, ¿no? De hecho, ya hace mucho tiempo, digamos, que el Estado está en crisis. Ojalá las crisis que me tocan en mi vida sean así, porque la verdad es que el Estado sale cada vez más fortalecido, digamos, de estas crisis. Son crisis, pero son crisis que, en definitiva, terminan siendo compensadas por más y más poder soberano. Y esto no es solo lo que vemos en la pandemia, esto nos lo viene viendo hace tiempo. Les recuerdo que con la crisis de refugiados en Siria, ustedes recordarán, hubo todo un problema de desplazamiento masivo de refugiados, y la Unión Europea, que tiene un sistema, ustedes saben, de libre circulación de personas, tiene una política migratoria común, que no impidió que algunos estados cerraran directamente sus fronteras unilateralmente, alegando la soberanía del Estado. Entonces, ¿cómo? Hay un espacio de integración en el que uno delega ciertas facultades migratorias, pero después, cuando me conviene, saco del bolsillo, digamos, la carta del cierre de fronteras y de la soberanía. Entonces digo, hay una crisis de soberanía y una crisis de Estado hasta que al Estado le conviene volver a recuperar ese poder que supuestamente estuvo delegando. Y entonces yo tengo como ciertas dificultades para advertir esa idea de la crisis de un Estado. Por lo tanto, cada vez que escucho hablar de un derecho globalizado, me da un poquito de alergia, ¿no? Porque si hay algo que se pretende globalizado, es porque alguien quiere que se globalice. Y si alguien quiere que se globalice, eso no es globalizado, sino que es una imposición hegemónica con ciertos intereses detrás. El derecho internacional es un derecho europeo, que a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, empezó a expandirse con categorías europeas que hoy todos compramos como que son universales. Pero no es universal el derecho internacional. Digo, no hubo mucho espacio para los pueblos africanos o los pueblos asiáticos o los pueblos aborígenes en América Latina para decir algo respecto de ese derecho internacional. Entonces, ojo, porque la globalización suena muy lindo, pero detrás de la globalización me parece que siempre hay intereses, ¿no? Y entonces el riesgo es pensar que nuestros intereses están siendo considerados cuando en rigor de verdad muy posiblemente no estamos siendo considerados. Bueno, esto es lo que me parece que la pandemia nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Vamos a salir desde otro lugar y yo siempre digo lo mismo, por eso lo que decía, y con esto cierro, de la no vuelta a la normalidad. Digo, si uno se dedica a investigar o a trabajar estos temas, uno tiene que ser por naturaleza anti-resiliente. Vieron que está de moda la palabra resiliencia, ¿no? Es decir, cuando uno le pega una pelota, se hunde y vuelve a su forma. Bueno, la resiliencia es quedarse en el mismo lugar. Es decir, nos pasa algo, nos afecta algo y apenas podemos, volvemos a como estábamos antes. Bueno, el investigador es anti-resiliente por naturaleza. Si no podemos volver al mismo lugar. Tendremos otra forma, para algunos estaremos deformados, buscaremos otro tipo de manifestación física, pero no volvamos a como estábamos antes porque, digo, como en el juego de la oca, volvemos a la casilla cero. ¿No? Avancemos, de a poquito, pero avancemos. Bueno, creo que no tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Emiliano. Bien, ya estamos entonces llegando al final de esta jornada. Agradecemos especialmente a nuestras expositoras y a nuestro expositor, a quienes nos han acompañado del otro lado de la pantalla con sus preguntas y comentarios. Ciertamente nos llevamos muchas preguntas, muchas reflexiones, y creo que eso es lo bueno de estos encuentros. Nos damos cuenta que estamos viviendo también una transición y que en esa transición a veces no reflexionamos cómo nos afectan estas nuevas normatividades como miembros de una comunidad profesional, educativa, nacional, internacional, familiar, etc. Así que les agradecemos a todos, a todas. Gonzalo, no sé si querés agregar algo. Por mi parte, agradecer nuevamente. Simplemente también me sumo a los agradecimientos que hizo Elia, a todos, a todas, e invitarlos al próximo post-pandemia, post-derecho,
Pandemia Derecho, la tercera edición que estaremos seguramente avisando por las redes en el mes de agosto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un lujo. Gracias por la invitación también, me sumo a ese agradecimiento. Tal cual, un placer. Muchas gracias.